Muy bienvenidos tengan todos ustedes a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, Capitán Mario García. Sensei, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un día más. Un día a la vez, un día a la vez. De grabación, capítulo 20. Con un tema muy interesante. Yo creo que el tema del liderazgo, pues, da para explorarlo en muchas dimensiones. Hoy creo que vamos a hablar desde un ángulo que me parece muy interesante y que al final del día creo que te puede dejar varias cosas a observar y varias cosas a trabajar, ¿no? Entonces, pues vamos dándole para adelante en este sabadito. Muy bien, pues vamos con nuestra introducción, nuestro párrafo inicial de nuestra investigación y dice: la tesis central del podcast del día de hoy es acerca del liderazgo auténtico y el liderazgo vulnerable. No son conceptos antagónicos ni mutuamente excluyentes. Por el contrario, su integración forma una sinergia indispensable, una verdadera doble hélice que constituye el ADN del liderazgo efectivo y sostenible. Esta función es particularmente crítica en el dinámico entorno de las startups y las empresas en crecimiento, donde la capacidad para innovar, adaptarse y fundamentalmente atraer y retener el mejor talento define la línea entre éxito y fracaso. Lejos de ser un mero enfoque integrado, representa un superpoder estratégico que impulsa la confianza, el compromiso y, en última instancia, la creación de valor a largo plazo. Auténtico y vulnerable, capitán. A nosotros nos habían dicho que había que resistir balas, que había que poner el pecho, que teníamos que cargar con el equipo, y ahora nos dicen que debemos ser vulnerables. Digo, creo que es importante enmarcar claramente estos conceptos, definirlos, porque no, a primera mano suenan hacia un sentido, y ahorita vamos a descubrir que la vulnerabilidad más bien tiene que ver con valentía. Y en el tema de lo auténtico, digo, podríamos hablar de este tema de yo soy monedita de oro, para caerle bien a todos, y entonces yo soy como, o no, más bien es el de yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, ¿no? No es tampoco por ahí. Yo creo que al final del día, y como yo lo llevaría es gran parte del clima de cómo tu equipo tiene esta magia o no está generado desde el liderazgo. Y entonces, de repente nos topamos con organizaciones que tienen un clima laboral muy complicado, y entonces empiezas a elaborar una serie de explicaciones bien complejas, y entonces te das cuenta que a lo mejor hay cuestiones que vienen desde el liderazgo que tienen mucho que ver, ¿no? Y entonces, ahora sí que todas las organizaciones son reflejo de sus líderes. Y aquí vamos a meternos. Y entonces cuando dice alguien que la gente no quiere trabajar, nosotros le decimos mucho ojo. Que pues, capaz que eres tú. Pues sí, y digo, esta frase que hoy se ha acuñado en esta brecha que existe generacional hoy entre baby boomers dueños, generaciones X en puestos directivos y millennials y centennials ejecutando, de repente ha generado esta postura, ¿no? No, es que esta generación no se adapta a los estándares que nosotros queremos proponer, ¿no? Y digo, es muy interesante porque por donde comenzabas la charla de los liderazgos en los que nosotros crecimos, pues nosotros crecimos viendo a Rambo y a Van Damme, Chuck Norris y toda esta raza que eran auténticos acorazados, ¿no? Y digo, si ya lo llevas al tema de los negocios, pues sí, y digo, yo a lo mejor el ejemplo más claro que tengo es Jack Welch, que tuvo a mí también se me vino a la mente un periodo de un liderazgo muy fructífero, pero luego cuando todo se derrumbó gacho, porque al final del día había cosas de fondo, y yo creo que su liderazgo duró tanto tiempo que traspasó ciertos temas generacionales,
y pues la organización ya tenía que ser de otra manera cuando pues ya todo se derrumbó, ¿no? Y yo creo que precisamente la intención del día de hoy es realmente es plantearnos si estamos adaptándonos a los nuevos entornos, a las nuevas formas de hacer negocios, a las nuevas generaciones. Este liderazgo que tiene que estar todo el tiempo recreándose, todo el tiempo buscando nuevas directrices, nuevas fórmulas. Esta apertura que hemos hablado durante varios capítulos de pensamiento creciente, De crecimiento. crecimiento, de crecimiento, es fundamental. Y la verdad es que a mí me sorprendió cuando empezamos a hacer la investigación de los nuevos liderazgos para esta nueva era, donde la inteligencia artificial, donde los millennials ya son hasta viejitos y ahora vienen los centennials, graduándose y tienen una forma de percibir el mundo donde desde chiquitos les han hablado de igualdad, donde todo mundo, también esto va a ser polémico porque estamos hablando desde generación X, pero lo hemos platicado muchas veces con alegría y sin ganas de fregar, pero ahora a los niños se les enseña desde chiquitos que todos merecen medalla. Y fíjate que creo que esa es la interpretación más simple. Ujú. Y digo, sí, en efecto, todos los que de chicos competimos, pues las medallas eran contadas, ¿verdad? O sea, y ahora todo el mundo tiene medalla y diploma, pero la construcción va, fíjate, yo lo que creo es, ha habido esta gran evolución del centro en la productividad al centro en las personas. Y entonces ahora que las personas están en el plano central de las organizaciones, de los liderazgos, de- del mundo, y y es un tema importante, entonces pues lo más importante es que las personas estén bien. Y entonces cuando lo entiendes desde ahí, y es aquí un buen momento para entrarle, entonces resulta que es muy importante que los líderes sean auténticos, ¿no? Y entonces hacíamos un repaso de los líderes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional. Y Sin entonces, quemar muebles, por favor, capitán. no, más bien, yo creo que muy agradecido con toda la gente, que nos ha dedicado tiempo, que tenemos mucha gente en común. Sí, Pero cuando pensamos en el líder más prolífico y que digo, estábamos hablando de que este liderazgo nos tocó vivirlo hace veintitantos años. casi 30. Pues era un cuate adelantado a su tiempo en muchos sentidos. Un gran saludo con mucho cariño al doctor Ramos. Pero era un líder auténtico, ¿no? Y entonces aquí me voy a meter un poco a la parte teórica, donde resulta que uno de los científicos, y digo, este fue uno de los descubrimientos, uno de los científicos más reconocidos y más productivos en el estudio del liderazgo, eh, es el doctor Ochien Wallumbua, y que tiene un estudio muy claro donde define 4 dimensiones de un líder auténtico, ¿no? Y entonces la primera, para sorpresa, es el tema de la conciencia de uno mismo, ¿no? El self-awareness. Y entonces es cuando estás en una posición de liderazgo, tienes que tener un profundo conocimiento de tu persona. Y puede sonar bobo, ¿no? Porque ¿quién te conoce mejor que tú mismo? Pero es muy interesante cuando hay líderes que viven con zonas muy obscuras, con zonas que no desean explorar. Y entonces, pues al liderar desde las zonas donde soy potente y tengo mucha luz, que podría sonar lógico, pero entonces es entender cómo tu comportamiento, tus patrones de comunicación van a impactar a los demás, ¿no? ¿Cómo reaccionas a una crisis? ¿Cómo, trabajas en función de tu competencia? ¿Cómo lideras a tu grupo desde tu debilidad? Y esto es algo que tocamos desde el primer capítulo, el autoconocimiento, el self-awareness y cómo tenemos muy pocas ganas de conocernos a nosotros mismos. Y lo importante que es cuando estás liderando un equipo,
que conozcas tus límites, conozcas tus potencias, conozcas tus debilidades y estés dispuesto a actuar desde ahí y a crecer desde ahí, ¿no? O sea, es este tema de los grandes acorazados, regresando al pasado, pues tengo muy claro que yo ante todos soy el mero mero y entonces yo no puedo tener debilidades. Yo tenía un amigo que Y, le decían Ramboco. y entonces pues yo creo que es una falta ahí de self-awareness, ¿no? Y aquí me brinco al segundo pilar que propone Wallumbua, y es la transparencia en las relaciones. Y esto tiene que ver mucho con la honestidad, ¿no? Cómo muchas veces te sientes en un entorno en donde sientes que las relaciones son genuinas, en donde sientes eh, que, que la persona que lidera o cuando tú estás liderando es cuál es la honestidad de la relación que establezco, ¿no? Y entonces yo creo que también muchas veces nos pasó, porque llegamos a tener por ahí algún personaje muy oscuro, donde decías, de toda la lista de sentimientos existentes en el universo, lo último que me genera este compa es confianza, ¿no? Y Sí. entonces, si eso lo llevas al primer lugar del ranking, dices, normalmente el primer lugar del ranking ahí va a ser miedo. Ujú. Y entonces, si pensamos en un líder auténtico, pues un líder que genera miedo es mala idea, Oye, pero fíjate que, digo, ahí quiero debatir contigo, ¿ok? porque de repente hay mucha gente que dice, oye, si tú no estableces tu autoridad, te van a brincar, van a pasar sobre ti. Tu empleado ya te agarró el modo. Tienes que mostrarte firme. No hagas relaciones o no hagas amistades con tu equipo de trabajo. Eh, a manejarnos con esta transparencia que tú nos dices. ¿Cómo puede cohabitar estas dos opciones o si descartamos esta idea de te van a brincar y van a estar sobre ti? Es que justo es precisamente esta transición entre el acorazado y el líder auténtico y vulnerable, ¿no? Justo todo lo que definiste es el típico acorazado. Es un cuate que no establece relaciones profundas, es un cuate que tiene un tema dictatorial, es un cuate que gobierna desde la silla o el escritorio, y entonces, pues el que sé soy yo, los demás tienen que ejecutar. Y entonces pues generaba un equipo con características diferentes que a lo mejor jaló en otras épocas, ¿no? Hoy estás recibiendo en tu fuerza, en todos tus colaboradores, personas que están enfocados en otras cosas, personas que necesitan, primero que nada, atender un tema de confianza, sentirse apreciados, una serie de cosas que a lo mejor antes no eran importantes, ¿no? Entonces, este rollo de si tú piensas en cierto punto de lógica y dices, oye, con estas personas comparto 8, 10 horas al día y de verdad me va a contar la historia de que no tengo una relación con ellos. Y digo, no, a lo mejor Claro. no es tu mejor amigo de toda la vida, probablemente algunos se van a convertir en buenos amigos, pero lo que sí tienes que aceptar es que tienes una relación más allá de, soy tu patrón o soy tu líder. Y entonces, en la medida que tú tienes una relación transparente donde puedes generar la confianza, y aquí viene el tema muy importante, yo creo que nunca la innovación había tenido un papel tan importante en las organizaciones. Y entonces la innovación, curiosamente, y luego lo vamos a ver en otro estudio más adelante, proviene de la confianza que tienen las personas para aportar ideas. Entonces, si ya esto lo ves de manera integral, un lugar en donde no están establecidas relaciones de confianza no permite que los integrantes del equipo aporten ideas, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú, digo, porque yo no tengo la experiencia de trabajar en la maquila, en trabajos tan operativos, tan de secuenciales, donde pues eres un operador de alguna parte de este ensamblado. Eh, ¿Se puede llegar a este tipo de relaciones o estás más centrado en
en la merma, en el enfoque, a lo mejor en las distracciones. Es que fíjate que lo interesante, digo, es evidentemente en todos los procesos y no solo en la maquila, en la venta de seguros, en la educación, en la construcción, en la comercialización de cualquier producto. Hay una parte de números y pues los números, evidentemente estos nos permiten y ya tendremos otro capítulo, con KPIs y Sí. OKRs y todo este tipo de cosas. Pero fíjate que este tema de liderazgo va más por el lado cualitativo y entonces de repente me preocupo genuinamente por ti o, ah, tienes cáncer, traigan al que sigue, cabrón, ¿no? O, oye, es que está embarazada, hay que tener... Entonces, este tipo de cosas donde tú vienes y me compartes que tienes una enfermedad, vienes y me compartes que tienes una situación, se presta porque yo establezco una relación de confianza en donde tú puedes venir y decirme. Ujú. Sí, y entonces donde de manera recíproca yo como líder cuido de ti, ¿no? Ujú. Y lo vamos a ver más adelante porque es más Sí. claro en el modelo de Bill George, Ajá. está claramente especificado, pero creo que, te digo, al final del día la confianza, imagínate un líder y luego hablábamos este tema de, también tuvimos a alguien muy buena gente, Ujú. o bueno, tuve yo a alguien muy buena gente, líder, porque tú Sí, no no me estabas en tocó. esa Que Dios parte te bendiga. profesional. Este, pero cómo su incapacidad para actuar también lo acabó sentenciando. Y a pesar de que era un cuate, pues buena onda, buena persona y todo, pero hay un tema de capacidad. Pero bueno, no enredemos los temas. Sí, Me adelante. regreso, llevo conciencia de ti mismo, transparencia en las relaciones. El tercer pilar es el procesamiento equilibrado, ¿no? Y esto es la capacidad para analizar objetivamente las situaciones. Oye, como líder, tú todo el tiempo llevas perspectiva de la batalla que estás librando o las batallas que estás librando. Entonces, este tema de procesar objetivamente es, eh, bueno, es un cuate que tiene la capacidad de dejar fuera los sentimientos, es un cuate que tiene la capacidad de subir otras visiones además de la de él, es un cuate que ahora sí busca evitar sus sesgos Ujú. y conduce la toma de decisiones de una manera más sólida y justa, ¿no? Y entonces, qué importante es cuando un líder toma decisiones sólidas y justas, ¿no? Porque entonces si hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. Oye, y esta batalla está bien canija, pero este cuate nos invita. Pues vamos. Oye, este proyecto está muy retador. Oye, estamos en una situación muy compleja y necesitamos hacer un sobreesfuerzo para salir. Pero entonces esta confianza que se desarrolla a raíz de que te posicionas como alguien que hace un procesamiento muy equilibrado de las decisiones, te hace toda la diferencia, ¿no? Es que estaba tomando una foto para que no vean que somos fríos. Porque luego dicen, oye, pongan stories y queremos ver detrás de cámara. Entonces ya Ya vamos vamos a empezar a generar no más tan contenido. no tan Solo, técnico. solo nos tomó 20 capítulos animarnos. Perdón, capitán, me perdí por andar de mi No, totero. estaba con el tema del procesamiento equilibrado de las Sí, decisiones, ¿no? Y al final de es cuentas, como la capacidad. y fíjate, no tanto la capacidad, pero sí, más bien, y sí es una capacidad de poder ver las cosas de manera objetiva, de subir más puntos de vista, de evitar los sesgos y los juicios, y de que al final esto se traduce en decisiones más sólidas y justas. Y entonces cuando eres percibido como un líder que toma decisiones sólidas y justas, es muy Claro. probablemente que mucha gente se sume a tu causa, ¿no? Ujú. Y de aquí me voy a saltar al cuarto, que es este tema que dice la moral internalizada, que no es otra cosa que es esta consistencia entre tus valores y tu manera de actuar. Esto Tómala, es trascendental, güey. O sea, no puede ser el cuate demagogo. que promueve unas cosas y hace otras. ¿Sí? Está fácil. Eso está muy complicado. Y entonces oye, pues yo creo, y fíjense, es muy interesante, ¿no? Los valores con los que tú ejecutas tu liderazgo, que tú transmites en tu día a día, son un reflejo de tu persona o son un personaje
que interpretas en tu faceta profesional. Y entonces cuando se convierte en un personaje que interpretas, eventualmente te agarran de bajada, porque llega un punto donde se dan cuenta de, oye, pues este cuate promueve este tipo de cosas y la realidad es que nos damos cuenta que en su vida no las aplica. Sí. Oye, nos damos cuenta que hágase la voluntad del Señor en las mulas de mi compadre, porque las mías, en las mías no, ¿no? Entonces, como líder, es muy importante que pueda ser visto como una persona con valores y estándares morales sólidos, porque eso te va a dar consistencia, ¿sí? Entonces, resumo este modelo y digo, está desarrollado por este cuate que es uno de los cuates que ha sido más productivos en el tema de la investigación del liderazgo auténtico. Y entonces es 4 pilares: conciencia de ti mismo, transparencia en las relaciones, procesamiento equilibrado y una moral internalizada, ¿no? Entonces, este es el primer modelo que vamos a abordar hoy. No sé si quieras sumar algo ahí. Sí, fíjate que más bien anecdótico, yo creo que es muy importante para todos los empresarios, las startups jóvenes, que cuando vayan a hacer su planeación estratégica y vayan a poner sus valores, específicamente esta parte, sean muy conscientes si realmente son parte de ustedes o simplemente están llenos de moda. Y entonces, como ahora la moda es ser, ¿cómo se llama esta palabra? Inclusivos. Entonces, pues le voy a poner de inclusión, de valores inclusivos, pero en realidad ni siquiera sé qué significa ni estoy de acuerdo con muchas cosas de inclusión. Entonces, sí es sumamente importante, si ustedes tienen la oportunidad de replantear los valores de su organización, tienen que ser afines y casi tiene que estar mimetizada tu vida en la empresa. La empresa eres tú eres el que va a ser el gladiador de los valores de tu empresa y todo se predica con el ejemplo. Si hay algo que está sucediendo en tu organización y no se dan cuenta, es que no está siendo evidente el trabajo de los valores de la organización. Súper fregón. Creo que es que fíjense, ya cuando lo ves, dices, esto es muy intuitivo y es muy lógico. Ujú. Pero aquí va el primer ejercicio, ¿no? Y es, siéntate frente al espejo y revísate en función de estos 4 pilares. Oye, ¿qué tan consciente eres de ti mismo? Y dices, oye, sí tengo claro cuáles son mis zonas oscuras, sí tengo cuáles son mis zonas claras, cuáles son mis potencias, cuáles son mis debilidades. Y vivo desde ahí. Segundo, oye, ¿cuál es el nivel de transparencia que establezco en mis relaciones? Y digo, yo de repente cuando hice esta retrospectiva de los líderes que he tenido la fortuna de Ujú. tener, de repente es muy chistoso donde hay oficinas donde sabes que hay secretos Ujú. y donde sabes que sí te dicen, pero luego estás tratando de escuchar la segunda parte que no te toca a ti escuchar. Sí, Pero entonces eso denota que no hay una no hay transparencia. transparencia en la relación, ¿no? Ujú. Y entonces es bien interesante porque yo creo que el último colapso organizacional que nos tocó presenciar tuvo que ver mucho con eso. Sí. Este, eh, por, en tercer lugar, y ya me perdí ahí, es la transparencia. Ah, era ¿cómo se llama? El Em- procesamiento Equilibra. equilibrado. Súper importante. Fíjate, ¿cuántas veces te sentaste del lado de el cuate liderado y sentiste que una decisión no fue justa Ujú. o que una decisión tenía un sesgo? ¿Y cuántas veces haces el ejercicio para decir, híjole, esta decisión Me equivoqué. me equivoqué, ¿no? Y entonces, o, o a la vez a la distancia dices, la tomé con un sesgo que no iba. Me ganó la pasión, estaba enojado en ese momento. Entonces, este rollo de tener el procesamiento equilibrado, y te digo, revisa cómo has sido como jefe, cómo han sido los líderes que has tenido. Y entonces aquí hay, y yo creo que todo esto acaba sumando tu self-awareness como líder, ¿no? Y el tema de, pues, y esto es trascendental,
de los valores claros. Oye, fíjate que aquí, digo, porque esto no te quita individualidad. De repente puede ser alguien, digo, hay personas con muchísimo carisma y gente divertida, gente con esa chispa, y hay gente un poquito más acartonada, pero esto no tiene nada que ver si tú eres carismático y le caes bien a la gente. Significa congruencia y que gente a tu alrededor se sienta en confianza, tranquila, que sepa que tiene atrás de ellos, a pesar de que es alguien serio, alguien que le cuesta trabajo a lo mejor las relaciones interpersonales, a lo mejor una startup donde, y estoy siendo como muy, mi sesgo es en función de que alguien que trabaja con tecnología, pues es alguien un poquito más autocentrado y con un poquito más de dificultades en las relaciones interpersonales, pero no pasa nada si eso lo vas fortaleciendo siempre y cuando trabajes la transparencia, las decisiones basadas en evidencia y ser congruente en tu ética profesional. Vas a generar un entorno productivo, innovador y poco a poco, pues tenemos amigos agrios como yo, como el capitán y alguien jacarandoso como su servidor y pues podemos convivir. Adelante, capitán. Muy bien. Oye, pues aquí me gustaría, y digo, porque esto se va a enriquecer, la discusión se va a enriquecer, es abordar el siguiente modelo que tenemos, que es el modelo de Bill George, que es un CEO de Medtronics. Y bueno, él tiene el tema, un planteamiento de 5 pilares, ¿no? Y aquí Sobre liderazgo auténtico. sobre liderazgo auténtico, es correcto. Estamos contrastando modelos de liderazgo auténtico. Y entonces él, evidentemente, el uno es el propósito, ¿no? Oye, esta palabra es una de las palabras, Está de moda, pero está bien perro. pero fíjate que yo creo que no es de moda. Yo más bien lo que creo es que vino con esta, es parte de la nueva Generación. de la nueva generación, de la generación de lo que hoy estamos viviendo en la realidad empresarial. Sí. Es el propósito es muy importante. Y ahora, si lo llevo al tema del líder, oye, un líder auténtico tiene una pasión genuina por su misión, ¿no? Y entonces comprende su propósito y lo antepone a su ambición personal. Y entonces ya aquí, cuando haces esta Ya valió. reflexión, dices, híjole, pues son líderes realmente entregados al equipo, ¿no? No es la fama para mí, sino es que el equipo triunfe, que el equipo llegue a su objetivo. Y digo, muchas veces, este, probablemente tendré que tomar decisiones que benefician más al equipo que a mi persona, Ujú. pero entonces todo está centrado en la claridad del propósito y la pasión que ese propósito me genera, ¿no? Y entonces cuando yo pienso en una organización es el propósito es el corazón de la organización y si todo el mundo lo tiene claro, lo vive claro, si el líder lo vive claro, es capaz de transmitir esa pasión por ese propósito. Tengo que subir gente a mi equipo que quiera, que comparta mi propósito. Entonces, un liderazgo auténtico comienza con un líder que tiene muy claro su propósito, ¿no? Y aquí voy a retomar el ejemplo del doctor Ramos. Este, pues tuvimos la oportunidad de que nosotros estábamos operando algunos programas en el departamento de deportes y entonces el doctor Ramos fue muy claro en transmitirnos algunas cosas que le apasionaban. Quería ser campeón en el fútbol, quería ser campeón en el tenis, quería que hubiera acceso a ciertas clases por una mayor cantidad de gente. Y entonces todo el tiempo nos transmitía esta pasión, ¿no? Y entonces iba a los partidos, estaba pendiente de los resultados, se metía en qué jugadores traíamos, qué entrenadores traíamos. Y entonces estamos hablando de un directivo que estaba un par de niveles organizacionales arriba de lo que nosotros Ujú. operábamos, ¿no? Pero entonces, ¿a poco no te transmitía una verdadera pasión? Claro. No, era esta parte, ¿sabes qué viene aunado con el propósito?
y que lo encarnaba muy bien él, el que tenía evidencia documentada de que las decisiones que tomaban no era exclusivamente por sus pantalones, sino decía, oye, mira, pues vamos a trabajar en función del desarrollo del estudiante, vamos a trabajar con los entrenadores para que sean mejores personas y fíjate que la evidencia científica y la investigación en Estados Unidos marca que es importante esto y esto. Y entonces era alguien que pues tenía mucha pasión, que esta pasión había sido descubierta también a través de los libros, no era un fan o un cuate aguerrido y ganar a toda costa, sino hay que ganar y ganar bien, ¿no? Un Johan Cruyff del fútbol que de nada sirve ganar si no se gana bien, Mucho no, más valioso, yo creo. sin que no te ganen las ganas de ganar. Entonces, este propósito, híjole, ya lo hemos platicado muchas veces, pero a mí me encanta este tema porque ¿cuál? La mayoría de las personas creen que el fin último de cualquier empresa es la rentabilidad. Y y el propósito viene a darle una dimensión también a la rentabilidad. Claro que es importante y hay que sobrevivir, pero aquí dice, anteponen a su ambición personal el dinero y el ego, ¿no? Un líder, cuando se te ve usurero, cuando se ve que todas las decisiones que tomas es en función al billete, eh, y el billete no es parte importante de la estructura de valores, entonces ahí es donde dicen, no, pues es que este cuate es un ambicioso, no reparte la lana, todo es para el ganador, la diferencia entre, que esto es algo bien fuerte y la verdad es que hay que trabajarlo de manera muy profunda, pero de qué tamaño son los brincos de ingresos de tu organización, ¿no? Sí, y digo, yo creo que ya nos estamos metiendo en temas más profundos De otros de capítulos. otros capítulos, pero sí, para mí el tema de la claridad de propósito y la pasión que ese propósito despierta en el líder es trascendental para un liderazgo auténtico, ¿no? Me paso al segundo pilar del modelo de Bill George, que son los valores, que esto tiene que ver con con la parte final del otro modelo que analizamos. Y aquí es muy claro, tu set de valores tiene que ser muy claro y es no negociable. Y esto, vuelvo a lo mismo, te da consistencia con tu gente. O sea, es muy agradable convivir con alguien que es predecible en cómo va a actuar, porque tú dices, muy bien, esta situación es esta, los valores de este cuate son estas, la decisión va a ser esta. Y eso te permite que la gente confíe en ti. O sea, esta consistencia es si tú estuviste subiendo a tu barco, a tu empresa, a tu proyecto, a personas que comparten los valores que tú profesas y que en personas la probabilidad de éxito aumenta tremendamente, ¿no? Y entonces este líder auténtico tiene que ser muy claro y muy consistente con sus valores. Tercer pilar, el corazón, ¿no? Pero el corazón visto desde la compasión y la empatía, y esto es bien importante. Es en los tiempos de los acorazados, este cuate hubiera sido visto como un líder corazón de pollo, pero el día de hoy es muy importante que tú tengas una preocupación genuina por el bienestar de todo tu equipo, ¿sí? Entonces, este tema de compasión y empatía es quiero escucharte, quiero ayudarte, quiero que estés bien, porque esto es importante para que tú estés al 100, para que sumes tu parte del trabajo al gran propósito para el que todos estamos abonando aquí. ¿Sí? No sé si quieras abonar algo aquí, Mayel. Fíjate que otra vez dice, va más allá de los resultados financieros. El, es que está muy fácil ponerlo sobre la mesa y escribirlo, pero
el resultado financiero, el resultado de la productividad viene desde aquí, desde dónde estás tomando decisiones y el hecho de que vean que tú eres una persona que eres de diálogo, que no eres duro, digo yo con todo el cariño del mundo y lo hemos platicado, pero mi padre que fue un gran líder de su tiempo y que hay muchísima gente que lo quiere, era de los que pues no te pueden ver débil y, y llegó un día al trabajo con creo que menos del 20% de capacidad pulmonar y llegó, agarró un médico y le dijo, inyéctame cortisona, pero que nadie se dé cuenta, porque el líder no lo pueden ver débil. Un auténtico acorazado tu jefe. Y entonces dices, híjole, pues sí, y en los momentos de crisis a lo mejor mucha gente dice, no, pues es que se está cayendo pedazos el Titanic, pero el capitán se hunde con el barco. Está chido, ¿no? Pues es que digo, fíjense, este es el gran reto del momento empresarial en el que vivimos. Esta transición de una postura estoica, heroica, a una postura de trabajo en equipo y construcción de comunidad. Y entonces, eh, para poder construir una comunidad poderosa, es muy importante que todos los miembros de esa comunidad se sientan protegidos dentro de la comunidad. Y pues si el líder de la comunidad no genera ese ambiente, ya creo que vamos perdiendo, ¿no? Cuarto pilar, la autodisciplina está como me gusta, ¿no? Eh, el tema de demostrar consistencia. Es, si yo tomo una medida o propongo una medida, soy consistente. Oye, soy consistente en mis valores, soy consistente en mi forma de actuar, soy consistente, eh, ahora sí, soy predecible. Oye, es terrible, y digo, tengo muchas charlas con un muy buen amigo que dice, es terrible la falta de consistencia que tiene la persona que me lidera hoy. Y entonces es muy chistoso cómo él en su momento tuvo una posición de liderazgo y ahora que le toca estar en una posición de ejecutor, es observante del tema de la consistencia, ¿no? La autodisciplina. Y digo, eh, se refleja en un chorro de cosas. Se refleja en tu manera de decidir sobre las finanzas de la empresa, decidir sobre la operación, decidir en tus horas de llegar a la oficina, en tus hábitos de trabajo, en tus hábitos en tu vida personal. Entonces, un cuate que es disciplinado, Uh-huh. autodisciplinado, acaba siendo muy consistente en la persona que es, ¿no? Sí. Es que yo creo que este sí es un valor que no va a pasar de generación. El, el hecho de tener muy claro qué es lo que tienes que hacer a pesar de las dificultades y todos los días hacer lo que se tiene que hacer es fundamental para la consistencia, sobre todo de tu persona. Que que no vean que, digo, y nos también nos pasó, que gente que ante una situación personal, pues llegaba mal encarado, refunfuñón, desencajado, y cuando andaba de buenas o había un buen resultado, pues era amigo de todos. Entonces, esta ambivalencia, pero al mismo tiempo inconsistencia, eh, te va llevando a que no haya esta predictibilidad que tú dices de, oye, pues yo no sé de qué lado de la cama se bajó te hoy. bajo hoy, porque capaz si me toca chifleta. Totalmente. Muy bien. Oye, y Ve, este concepto que ahí viene, el crisol. ¿Tú qué Antes entiendes? de meternos ahí, Ok, me falta el último pilar, sí, las relaciones. sí, Y digo, lo quiero poner sobre la mesa porque igual, y esto quiero ser muy claro, o sea, como líder estableces relaciones profundas con tu equipo. Oye, parte del liderazgo auténtico es
realmente me preocupo por ti y establezco relaciones profundas. Y entonces, a la hora que ya hago la suma de los 5 pilares, ahora sí, y entonces digo, fíjate, qué intuitivo, eh, un propósito claro y potente, empersonado en el líder. Entonces, el líder tiene este propósito tan claro, sus valores son muy claros y son sólidos. Es un cuate que trabaja con mucha compasión y empatía con su equipo. Es un cuate consistente, en autodisciplinado, y por último es un cuate que genera relaciones de largo plazo. Entonces dices, oye, pues que a toda madre tener un líder así, ¿no? Ujú. Sí. Y entonces aquí en el resumen, si se fijan, pues se parecen mucho a los puntos del Sí. primer modelo que tenía 4. Ahorita vamos a hacer un contraste, pero ahora sí vamos entrándole al concepto este del crisol. Platícanos, Mario. Sí, mira, una de las cosas que es sumamente importante y que lo hemos platicado es cuando hablamos del perfeccionismo, es que somos seres que estamos en continua construcción y que no es así como así nací y así me voy a quedar. El hecho de ser auténtico significa una preocupación genuina por cada día ser mejor. Y entonces el concepto de George con respecto al crisol, que son las experiencias vitales severas y a menudo traumáticas, que te van definiendo en tu vida. Y entonces esto es que todo sea para bien, que ya también lo platicamos en otros capítulos, ver a la crisis como una oportunidad, ver el trauma como un obstáculo superado. El hecho de decir, bueno, pues es que, mira, en el pasado me engañaron tres empleados, entonces el día de hoy, pues voy a poner todo con llave, me tienes que pedir permiso hasta para ir al baño y me suena sospechoso que cada lunes te enfermes. Hay que revisar si verdaderamente estás trabajando desde este crisol malentendido. Que fíjate, yo interpretaría este tema del crisol y digo, es muy fácil liderar el barco cuando está soleado, tienes viento a favor, la tierra está a la vista, es a máxima marcha. Órale, es para allá. Lo interesante es cómo los liderazgos y los aprendizajes creo que se forjan o se curten cuando vienen las situaciones difíciles. O sea, ese es el momento en donde el líder hace una diferencia muy importante. Y entonces donde todos estos puntos que tocamos con los 2 modelos que abordamos se vuelven trascendentales, ¿no? Necesito que nadie se caiga del barco. Necesito que el barco siga a flote. Oye, me sé la historia de cada uno de los marineros que vienen conmigo. Oye, ellos tienen muy claro que bajo ninguna circunstancia, voy a decidir en contra de la comunidad. Oye, tienen claro que lo principal es la supervivencia y después es llegar al puerto el día de hoy. Y entonces, todo este tipo de cosas, y por eso creo que le llama Bill George el tema del crisol, es cuando se forja. Es cuando el liderazgo realmente se forja, tiene una oportunidad de hacer un statement muy claro, ¿no? Y entonces si pensamos ahora en el tema de las organizaciones, oye, pues cuando una organización, las ventas van a toda madre, tenemos el personal todos con ingresos a toda madre, somos los líderes del mercado, pues dices, no, pues a todo dar, vas, tierra a la vista, día soleado, todo el rollo. Oye, ¿qué pasa cuando se complica la situación? Y ahí entonces el gran papel del líder de, híjole, tenemos que cambiar la estrategia, híjole, tenemos que cuidar a las personas, híjole, tenemos que decidir en función de estos valores, híjole, recuerden que nuestro propósito es este. Y entonces vas sumando adeptos a tu batalla y vas generando una potencia y esta sinergia y este tema de la sinergia que está muy manoseado, pero es donde el trabajo conjunto de todos da mucho más allá de la suma de las partes. Y entonces, como organización,
estas experiencias son las que eventualmente te acaban convirtiendo en un líder, este, o te dan la oportunidad de mostrarte como un líder más auténtico, ¿no? O sea, sonreír, les digo, con el sol en el rostro Es y fácil. el viento a favor es fácil. Muy bien, pues no sé si quisieras pasar ya a la parte ahora del liderazgo vulnerable, que obviamente tú por tu personalidad eh, pudiera embonar perfectamente que tú eres alguien Vulnerable. vulnerable. Piense que, digo, cuando yo por primera vez tomé estos conceptos de Brené Brown, si no la han leído, tienen que darse la oportunidad. Si estás en una posición de liderazgo, creo que es muy importante que entiendas los conceptos que están ahí, porque son muy valiosos. Pero es el título del libro es como, pues yo de alguna manera creo que estaba más del lado de los acorazados que del lado de los vulnerables, ¿no? Pero entonces cuando ya leo el libro y me doy cuenta que el concepto de vulnerabilidad más bien tiene que ver con un tema de valentía, Courage. de courage, exactamente, para poder liderar. Y entonces esto implica poder ir al frente del batallón o poder decir, híjole, estamos en una situación compleja, pero aquí estoy y necesito que me ayudes y necesito que tú ahora hagas esto. Y entonces es este tema en su conjunto de decir, tengo el coraje de presentarme ante situaciones que son inciertas y tengo el coraje de aceptar que necesito ayuda de los demás. Y entonces cuando entiendes la vulnerabilidad desde ahí, Ujú. se vuelve muy potente, ¿no? Porque entonces en este tema en donde qué padre que el líder sí necesita de todo su equipo Ujú. y lo expresa con claridad. Oye, qué padre que el líder es capaz de afrontar retos donde el resultado va a ser incierto, porque vuelvo al tema, ¿no? Está todo dar cuando todo está soleado, el viento está soplando a favor, está bien fácil. Pero entonces cuando sabes que va a haber tiempos de tormenta y de todos modos dices, vamos, es esta vulnerabilidad a la que se refiere la doctora Brené Brown, ¿no? De hecho, aquí lo manifiesta, dice, se debe tomar como la experiencia de incertidumbre, riesgo y exposición emocional, de demostrarte humano, un humano valiente, que puede no tener todas las respuestas, pero en equipo y con profundidad y con propósito encontrarán juntos la solución. Totalmente. Y digo, es chistoso como en este tema de la vulnerabilidad y creo que los que estamos en este rollo generación X, cuestiónate como líder, porque creo que hoy millennials y sobre todo los centennials tienen mucho más asentado el tema de la vulnerabilidad, Mm. pero hay algunos grandes mitos construidos en torno a este tema, ¿no? Y es el primero, como yo les decía, es la vulnerabilidad es debilidad. Cuando yo vi el título del libro, yo dije, ¿esto qué? Este estilo de liderazgo es como palmayelo. Es lo mío. Y ya luego, cuando te das cuenta que se necesita un gran valor y un gran coraje para mostrar, para ponerte al frente, para mostrarte en situaciones muy complejas, ¿no? Entonces es este tema de poder ser vulnerable. El segundo mito es, yo no hago vulnerabilidad, ¿no? Y entonces dices, no, a ver, este tema de los acorazados ya no es una opción. O sea, este tema de tienes que tener la capacidad de ponerte al frente y de decir, a veces necesito ayuda y de decir, creo que el mundo nunca ha sido tan incierto como es hoy. ¿Y a qué me refiero con la incertidumbre? Es de repente si nos vamos a los 1700, a los 1600 y luego recorremos la película a los 1900, habían pasado bien poquitas cosas. Sí. Pero si yo pienso en los últimos 50 años, han pasado muchísimas más cosas que en ese periodo. Y si yo pienso en los últimos 10 años, la multiplicación es tremenda. Entonces, la única cosa común en estos momentos es siempre hay un nivel de incertidumbre bien importante. Las cosas cambian todo el tiempo, damos saltos cuánticos todo el tiempo. Y entonces es, oye,
no es que yo solo le entro a situaciones con mucha certeza, que ya estás fuera de la jugada. O sea, si tú no eres capaz de decir, híjole, no sabemos qué viene adelante, pero vamos a entrarle con ganas, estás frito, ¿no? Y el mito número 3, y este me parece muy interesante, el tema de la vulnerabilidad es compartir en exceso. Entonces, tú piensas en una persona vulnerable, en una persona que comparte indiscriminadamente información y que comparte indiscriminadamente sus sentimientos. Y tampoco ese es el extremo, ¿no? Yo lo que creo es que hay cosas eh, que se tienen que compartir con una intención, pero también hay límites. Y entonces, cuando tienes claro que el objetivo de compartir es construir confianza y conexión y no buscar atención, entonces cuando encuentras este balance, ¿no? Y entonces no es que no, pues es que los vulnerables, abren todas sus cartas. No lo sé. O sea, yo creo que este tema del líder que desarrolla esta capacidad para decir, es muy importante que en este momento de la historia estas cartas estén a la vista de todos. Y eso a lo mejor no significa que abras todas las cartas, pero cartas que tienen que estar a la vista de todos, tienen que estar a la vista de todos, ¿no? Fíjate que ahorita que hablábamos del courage, Ujú. que hace un par de semanas hablábamos de en el seminario del doctor David Hawkins, que hablaba desde que el courage es donde empiezan a suceder Donde las cambias cosas del poder a la fuerza. de la fuerza al poder, Ujú. exactamente. Cómo a veces nuestro lenguaje nos limita y cómo esta de ser muy claros y específicos con definiciones y que si es parte, por ejemplo, digamos, somos una organización vulnerable, tengamos todo bien claro cuál es la definición única acerca de vulnerabilidad y no andar interpretando cosas que según tú entiendes. Entonces, esta parte de vulnerabilidad, fíjate, yo creo que ahora sí te voy a ventanear, capitán, pero cuando tú me has dicho, oye, yo cuando formo mis equipos de trabajo, a mí me gustan puros acorazados, ¿no? Gente que tenga el valor, ¿no? El valor de decir, ok, voy a atreverme a salir de mi zona de confort. Yo creo que ya manejabas la vulnerabilidad en otro tiempo. Eres un adelantado, capitán. Fíjate que es muy interesante porque justo esta reflexión que tú hacías, yo lo hacía con el tema de los valores, ¿no? Y entonces, ¿quién subía a mi barco? Y Uh -huh. entonces, de repente, cuando yo estuve conformando mis equipos durante mucho tiempo, que agradezco esa oportunidad y agradezco a toda la gente que he tenido oportunidad de trabajar, eh, para mí era muy importante que fuera gente muy dispuesta al trabajo, o sea, Uh -huh. es muy trabajadora y, y que fuera gente muy honesta, ¿no? Y entonces eran mis dos must. Y entonces me acuerdo que cuando me llegaba gente que no Timorata. estaba tan dispuesta al trabajo, que era medio poco transparente, me costaba muchísimo trabajo. Y entonces se generaba esta postura de que aquí somos puros guerreros, del Olimpo, puro Braveheart, y entonces vamos a la guerra, oye, pues hasta donde nos dé, y vamos todos, y se generan dinámicas padres, ¿no? Y pienso desde desde el equipo de entrenadores en deportes, desde el equipo que luego se conformó en el tema del calzado en la fábrica de mi padre, desde el equipo que generé en la constructora, los equipos que me tocó liderar, en el tema del desarrollo de agentes de seguros. Y entonces es chistoso porque justo pensé esta parte, ¿no? Y entonces oye, lo chistoso es que durante mucho tiempo la batalla, pues era, vamos a decir, estaba en un campo donde la batalla era desigual y de todos modos el mensaje era, vamos por todas. Entonces lo que tú dices, ahí hay un tema de, oye, sé que no estamos, pero vamos por todas y vamos por todas
con esfuerzo, vamos con todas, con honestidad. Oye, no hagas trampa, no vendas chuki, no. Oye, es importante que tengas mucha actividad. Entonces, ciertas creencias que en ese momento hacían mucho sentido, pero que se identifican mucho conmigo. Y digo, te voy a dar el último ejemplo. Cuando reclutábamos jugadores para los equipos representativos, no sé si te acuerdas, Sí, y que revisábamos de los becar. perfiles para las becas. Ujú. Y entonces, de repente analizábamos el perfil de los chavos que nos llegaban y decíamos, no, es que todos los que vienen de esta escuela son bien huevas. Sí, Y entonces, digo, ese fue un sesgo que en ese momento había- generé y decir, pues para mí los huevas no tienen oportunidad en este sistema, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ahí se generó un sesgo para decidir. Yo creo que nos perdimos a lo mejor de algunos buenos talentos ujú. o tuvieron que estar, en los equipos sin beca, pero generaba esta coherencia, ¿no? Y entonces el mensaje creo que todo el tiempo era muy claro y es muy claro de combate. Digo, ya luego me cuestiono si vivo desde el poder y de la fuerza. El otro día ya me dejó Ismael hecho garras porque llevo mucho tiempo viviendo desde la fuerza y espero poder moverme hacia el poder. Muy bien. No, capitán, estás lleno de poder. Ahí, porque déjenme decirles si a lo mejor esto se va a grabar, pero el día de ayer se fue de hocico y trae quebrada una costilla. Pero en su escala de valores es yo vengo a grabar porque todos los sábados grabamos, ¿no? Entonces es esa autodisciplina y la parte del compromiso, del valor, obviamente que te caíste y todo tu equipo respondió inmediatamente así como, ay, güey, pues mi capitán no se puede caer ni se puede lastimar. No, no, les agradezco mucho porque fueron muy atentos, estuve recibiendo llamadas y digo, todavía no sabía que me había roto la costilla, pero cuando ya traté de reírme y no podía reírme porque me dolía muchísimo, dije, híjole, ya valí y no quiero que sepan la lucha que es para agacharse, la lucha que es para acostar y levantarse. Está terrorífico y lo más chistoso de cuando te rompes una costilla es que no puedes hacer nada, Nada, solita. tiene que pegar y ya. Sí, solita. Pero bueno, ¿Y eso te va a así las sacar cosas. de los entrenos, capitán, o qué? Pues no sé, digo, hoy sí no pude porque tocaba subirse a la bicicleta y hice el cáliz y traté de subirme a la bicicleta y no pude. Entonces, ¿De panadero, capi? no, 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 sin manos, no, sí, no, el problema es la vibración ahí. Sí complicado, pero esperemos en unos días rápido estar de El regreso. capitán vulnerable. Pero, y les digo, para mí es esta disposición a afrontar lo que venga y esta claridad de que no tengo todas las respuestas, ¿no? Y entonces eso llévalo a cualquier parte de tu vida. Oye, pero Me eso funciona. está chido porque a lo mejor en otra etapa y tú decías, bueno, yo, sangrando, quebrado, me van a sacar, con los pies por delante. Y ese ya es oye, pues la verdad es que ya estás escogiendo tus batallas, ¿no? Y a lo mejor dices, esta batalla me voy a poner peor, no me va a dar un buen fruto de largo plazo, ya no es una visión del guerrero, del todas mías, a alguien pues ya con más mesurado, ya con un poquito más de prudencia, con un poquito más de long term. Pues sí, digo, la conclusión, Por las respuestas, pues ya no tristemente pude. es, nos estamos haciendo viejos, ¿no? La realidad es que nos estamos haciendo viejos, pero digo, este permite vivir otras cosas, ¿no? Y te permite valorar otras cosas y creo que hay cosas que disfrutas mucho más. Digo, cuando estás en la batalla, eh, pues de repente lo que tienes que ver es adelante y que lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y te pierdes mucho del paisaje, ¿no? Entonces ahora de repente que te das oportunidad de detenerte, creo que disfrutas más cosas. Y por el otro lado entiendes que a veces la verdadera ganancia va a venir de decisiones donde tienes que tener más calma, donde no siempre tienes que estar en la guerra. Y entonces viene una ganancia mayor a veces Ujú, después de la calma, ¿no? claro. Este,
Y avanzándole aquí con el programa, y esta parte, híjole, cómo me resonó. Cuando habla de la mezcla para generar un liderazgo efectivo, Ujú. evidentemente todo lo vulnerable se oye muy romántico, pero de repente dices, bueno, ya estamos en la batalla Sí. y hay un ingrediente muy importante y esto es la competencia. Algo muy importante cuando asumes esta posición de liderazgo, y esto ponlo ahí en tu libro, en tu cuaderno como una máxima, es que tienes que ser un líder competente. Oye, ¿y por qué? Porque la competencia genera confianza en tu equipo. Y entonces, cuando de repente eres un líder que eres buena onda, que te preocupas por las personas, pero el equipo se da cuenta que eres un líder incompetente, Ujú. pues lo más probable es que cuando tengas que sumar a todos a la batalla, como el Chapulín Colorado, síganme los buenos y no te sigue nadie. Que a Sí. la hora de la tormenta digan, este güey no agarre el timón porque nos va a hundir. Exactamente, ¿no? Y entonces, si tú lo piensas en el tema laboral, en el tema profesional, muchas veces también observas esto, ¿no? Es como dices, no, pues este cuate es buena onda, pero no nos ha demostrado o no ha tenido la oportunidad de accionar y demostrar su competencia. Ujú. Entonces, es muy importante que seas un líder competente y esto cuestiónatelo, ¿no? De repente meterte a una arena en donde no sabes nada, a veces en el tema de liderar un equipo, creo que puede ser complejo, ¿no? Y digo, hemos hablado de la mentalidad de crecimiento y entonces todo se puede construir, todo puedes saber, pero cuando ya estás al frente de un barco, de un batallón, de una batalla, necesitas tener competencia para afrontar esa batalla. Oye, puede que necesites recursos y necesites ayuda y haya momentos en donde haya un elemento externo que te haga mucha diferencia, sí, pero en lo general eres un cuate competente. Y viceversa. Si eres una persona competente pero sin vulnerabilidad, vas a ser percibido como distante, arrogante o inaccesible. El que se la sabe de todas, pero está dirigiendo desde el monte como tipo, ahora sí que tipo general, de viendo la batalla desde el monte y dirigiendo con el dedo, pues eso al final de cuentas no vas a ser el William Wallace que decía yo me pongo en la primera fila y vamos a pelear contra los ingleses. Aquí es un competente sin vulnerabilidad, pues es alguien que no, el equipo no se compromete con él por su frialdad, por su arrogancia. Es correcto, Sensei. Y fíjense, creo que hoy el programa, digo, lo planteamos desde un punto de vista de traerles modelos muy aterrizados, porque de repente este tema de liderazgo, pues tiene tantas cosas que a veces acaba siendo etéreo, pero creo que aquí hay cuestiones muy claras, ¿no? Y yo me gustaría que otra vez nos Ujú. sentemos frente al espejo y hoy tú que estás emprendiendo, hoy tú que ya tienes tu empresa andando, oye, hoy que desempeñas una posición de liderazgo dentro de una empresa, es ponte frente al espejo y cuestiónate todas estas cosas, ¿no? Y es, oye, cuál es mi estilo de liderazgo hoy? ¿Desde dónde estoy planteándome? Oye, ¿cómo son las relaciones con mi gente? Oye, ¿es consistente mi set de valores con la manera con la que actúo? Oye, ¿tengo la capacidad de ponerme vulnerable frente a mi equipo? Oye, ¿soy un líder competente? Y entonces este análisis es no es una situación de destino manifiesto y entonces ya es lo que es, sino es, puede haber muchas probabilidades, muchas oportunidades. Nosotros les estamos hablando desde 46 años de camino recorrido, desde 26, 27 años de camino profesional recorrido. Y entonces dices, híjole, hemos aprendido un chorro, nos hemos dado de trancazos. Es muy chistoso. Digo, cuando nosotros empezamos a liderar equipos, teníamos 19, 20 años y todos eran 20 años mayores que nosotros. Entonces, el reto que vivíamos, Creíamos que liderábamos igual. exacto, y entonces el reto que vivíamos era
liderar un grupo de personas que todas tenían mucho más recorrido profesional que tú, ¿no? Y fue un reto importante. Yo creo que nos enseñó muchas cosas, nos generó grandes amistades, pero a medida que hemos recorrido camino, hoy nos toca ser el tipo de casi 50 años que tiene que, a veces incidir sobre personas que están en sus 20 tardíos, en sus 30 y tantos. Y entonces dices, bueno, pues ya desde el camino recorrido he aprendido todo esto. Y lo que les quiero compartir con esta reflexión es que el camino se ha construido y se han leído muchos libros, se ha tenido mucha experiencia, se ha ganado competencia y entonces dices, híjole, pues poder tener un liderazgo auténtico, vulnerable, competente, pues no es flor de un día. Lo interesante es cuestiónate dónde estás porque hay cosas en las que hay que trabajar. Y bueno, aquí que lo debatimos un poco, pero dicen, oye, bueno, vamos viendo la parte tangible de esta visión de liderazgo auténtico y vulnerable. ¿Qué tanto me deja en la organización? Y entonces aquí hay cosas muy, muy puntuales como el fomento de la innovación. Lo que tú decías al principio, Capi, que era hoy más que nunca las startups y las pymes en este mundo que está lleno de incertidumbre tienen que estar motivando a todos sus líderes a ser innovadores. Siguiente, incremento del compromiso, engagement del empleado. O sea, realmente es, oye, tener un líder auténtico y vulnerable ayuda a que la persona se ponga la camiseta, se comprometa por la causa, que haya un bienestar en el lugar del trabajo, que el trabajo tenga significado, que la participación del empleado genere positivismo y unidad. Otra parte muy importante, reducción de la rotación del talento. ¿Qué tanto nos cuesta? El día de hoy lo que platicábamos al inicio, oye, es que ya nadie quiere trabajar aguas. ¿Qué está haciendo tu organización para que la persona no permanezca mucho tiempo en su puesto? ¿Qué tanto estás haciendo tú sin saber que la persona no está viendo congruencia en la organización, no está viendo congruencia en ti, no está viendo esta competencia en ti, que está viendo frialdad, que nada más está viendo que lo único que te importa es el número y no le importa el empleado? Siguiente, el apoyo percibido del supervisor. Y fíjense, esto es algo trascendental. Los líderes auténticos a través de su transparencia y benevolencia hacen que los empleados se sientan genuinamente apoyados. Este sentimiento de apoyo, a su vez, reduce drásticamente su deseo de buscar otras oportunidades. Así de claro y cuantificable es el resultado de un líder auténtico y vulnerable. Y fíjense, digo, está padrísimo este ejercicio porque son los dos planteamientos, ¿no? Por un lado te hablamos de todas las características o los aspectos que debes de cuidar para ser un líder auténtico y vulnerable. Y por el otro lado están los resultados, ¿no? Y entonces de repente, si yo ahora me voy al tercer lado, que es tu organización, híjole, será importante que haya innovación todo el tiempo. Hablamos de este rollo de cómo vivimos en los tiempos en donde de un mes a otro, en algunas industrias las situaciones cambian, ¿no? De un año a otro, de un trimestre a otro. Entonces, súper importante. Oye, y la innovación es producto de que generas un ambiente en donde todo mundo está dispuesto a aportar sus ideas y se siente seguro aportándolas, ¿no? Oye, el tema del engagement de tu equipo, súper retador. Yo creo que hoy es uno de los retos más importantes que afrontamos todos como líderes porque todo este speech de, híjole, es que la gente no quiere trabajar, es que no se responsabilizan, no, este tema es, híjole, como toma tu responsabilidad como líder y entonces no he logrado el engagement con mi gente. Oye, ¿cómo les transmito el propósito? ¿Cómo les transmito los valores con los que opera la organización? ¿Cómo hago que esta gente se comprometa? Y la realidad es que es un proceso
a nivel teórico muy fácil. Lo chistoso es qué parte de la teoría te está fallando, ¿no? Y luego este tema de la rotación, esta es la gran jaqueca de muchos lados donde dice, es que la gente viene, se capacita o está unos meses y se va. Y entonces dice, híjole, pues te lo voy a poner de una manera muy cruda. La tribu a donde llegó no le gusta. No es que no les gusta ninguna tribu, no lo creo. Es correcto. O sea, esta postura de decir, híjole, no he logrado o a quién estoy subiendo al barco, pero entonces es, o sea, tiene muchos cuestionamientos, pero entonces te digo, está la teoría de quién debe ser, están los efectos de la organización y está la organización como tal, ¿no? Y entonces, oye, tú eres como líder ese eje donde está todo este tema y cómo, sin meterme a temas de mercado, a temas de producto, a temas de estrategia, a temas de cómo esto es un ingrediente trascendental en la capacidad de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu departamento para avanzar. Si tú no cuidas esta parte, que esta es una parte blanda, por llamarla, es no importa que todo lo demás duro esté alineado. Eventualmente va a venir un tiempo de tormenta y el barco se va a hundir con relativa facilidad. Pues bueno, vamos cerrando, capitán. Tomo la iniciativa y si quieres tú cierras el programa. Para mí, esta sesión fue muy reveladora de cómo el propósito es fundamental, la claridad del propósito, la claridad de tu propósito con tu empresa. El propósito es determinante para la consecución de resultados. Y parte fundamental de un propósito es la integridad y la congruencia. Todo surge del líder. Por más lana que le metas a tu organización, si tú no te revisas constantemente y otra vez les repetimos esta parte de ten un coach, ten terapia, rebote ideas con otros empresarios, súmate una cámara, ve a un joint venture con otros empresarios. Sí, forma tu tribu que está librando las mismas batallas que tú. Si tú no te estás espejeando, va a ser muy difícil que veas que tú puedes ser la parte que hace que las cosas no sucedan. Y viceversa. El día que las cosas estén sucediendo, date una palmadita porque has logrado transmitir a alguien la importancia del trabajo. Esto es algo para mí trascendente, capitán, porque en organizaciones de alta especialización no vas a ser nunca el más inteligente. Necesitas traer a los mejores líderes a tu organización y si tú no eres un líder vulnerable y auténtico, no los vas a traer. Gente que te saque las papas todo el tiempo sin que tú tengas la obligación de saberlas todas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y usted cierre, capitán. Perro, mándanos motivados, capitán. No, miren, yo lo que creo es felicidades si estás en una posición de liderazgo. Alguna de todas estas cosas que mencionamos o muchas de las cosas que mencionamos hoy probablemente las estás haciendo bien. Cuestiónate dónde están las áreas de oportunidad. Potencia tu liderazgo. Una parte muy importante del resultado es que tengas un liderazgo potente. Ser capaz de movilizar un grupo de personas en función de un propósito es una habilidad hermosa en la vida. Es una potencia, una competencia muy hermosa en la vida. Oye, hoy estás en esta posición la mayoría de las veces porque es algo que has ido construyendo. Hoy que decidiste emprender, te pusiste este traje de guerrero azteca, donde dices voy a la batalla y ahora tengo que sumar adeptos. Muy trascendental tu equipo de trabajo. Oye, vivimos en tiempos donde los resultados son producto de el trabajo en equipo más eficiente y más poderoso.
Oye, los grandes equipos en todo sentido hoy se conforman de grandes personas. Como bien lo dijo Ismael, si eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Tienes que rodearte de personas muy capaces. Como líder esto es muy importante, porque entonces estas personas te van a ayudar a sumar, te van a ayudar a crecer. Y cuando a ti te toca ayudar a crecer, tienes que ser generoso. Entonces, pues amigos, a vivir su liderazgo con potencia, a vivir su liderazgo con autoconciencia, a vivir su liderazgo con generosidad, a tener mucha pasión por su propósito. Yo creo que de verdad agradezcan a la vida que están en una posición de liderazgo, porque una posición de liderazgo, y ya lo dijo muy sabiamente el tío Ben, un gran poder viene acompañado de una gran responsabilidad. Los líderes tienen una gran responsabilidad en el mundo. Entonces, abracemos esa responsabilidad y ejecutémosla de la mejor manera. Accountability. Abrazo para todos. Hasta luego. Namaste.